Hola, ¿qué tal? Yo soy Musashi X y después de una larga ausencia, por fin les traigo otro unboxing. Hace algunos meses ordené este paquete de AliExpress y después de mucha espera, por fin me ha llegado. Hace tiempo que me interesaba adquirir un aerógrafo para poder pintar mis model kits y me topé con este que me pareció una muy buena opción para empezar. En la descripción les dejo un enlace del mismo vendedor donde lo encontré yo por si desean adquirirlo. Pero les recomiendo quedarse hasta el final del video para saber si este les conviene a ustedes también. Les recuerdo que cada semana hay contenido nuevo aquí en el canal, así que si no se han suscrito, este es el momento para hacerlo. Viene muy bien envuelto, algo que siempre es bueno en los paquetes que vienen de China. Trae su plástico burbuja. La caja se ve algo maltratada y no trae marca alguna ni tampoco está sellada o cerrada con cinta. Por dentro todo está empacado en este hule espuma muy grueso y parece que todo está intacto. Vamos a ver el instructivo. Por lo que veo trae un listado del contenido y las partes del aerógrafo, así como una breve explicación de su uso. Aquí tenemos su cable de corriente. Un pequeño cuentagotas de plástico. Esto parece ser un empaque de repuesto. Este es el compresor portátil que viene incluido. Es algo pesadito y parece... Sí, viene cargado y parece funcionar muy bien. Por supuesto viene el aerógrafo y lo primero que les voy a decir es que me encanta el color rojo metálico que tiene. Se ve bastante sólido y parece ser que se puede desmontar casi por completo para darle mantenimiento. La copa de pintura no es muy grande, pero espero que sea lo suficiente para trabajar sin problemas. Trae además estos distintos conectores y adaptadores. Y aquí veo una pequeñísima llave inglesa. El aerógrafo viene ensamblado con su válvula por defecto y trae otros conectores por si se le quiere poner una manguera o ponerlo con otro dispositivo. Sin embargo, como es un conector macho, no puede conectarse directamente al compresor. Para eso trae este adaptador tipo hembra-hembra para conectar ambas piezas.
La válvula impide el paso del aire hasta que se presione el gatillo hacia abajo, pero solo al jalarlo hacia atrás dispara la pintura. Vamos a ver qué tal funciona. Aquí tengo un poco de pintura acrílica diluida con agua para hacer la prueba. Tomamos un poco con el cuentagotas y lo vertimos en la copa. Tengo aquí un papel para proteger el fondo blanco y aquí una simple hoja de máquina. El botón de encendido queda muy cómodamente al alcance de un dedo. Esparce la pintura bastante bien. Ahora, esta boquilla que trae puesta ayuda a dispersar la pintura en un área mayor. De acuerdo con el instructivo, si la quitamos, podemos hacer trazos más finos. Por favor, tomen en cuenta que lo errático de los trazos es por mi pulso de borracho y no por la calidad del aerógrafo. También se pueden usar otros tipos de pintura siempre y cuando estén bastante líquidas para que pasen por el aerógrafo, así que es posible usarlo también para body painting y maquillaje. Aquí tengo la base de una de mis figuras cuyo color no me gustó, así que vamos a pintarla. La pintura que voy a usar para esto es un primer de color negro, muy económico y venía en lata de aerosol, pero lo decanté para poder usarlo con el aerógrafo. Por lo que he averiguado es mejor ir trabajando en capas ligeras y sobreponerlas si se quiere dar un color más oscuro, en lugar de hacer varias pasadas de una sola vez. Principalmente lo compré con el propósito de pintar modelos a escala, retocar figuras y pintar props para cosplay. Pero como nunca antes había usado un aerógrafo y tampoco tengo un compresor, cuando encontré este me animé a comprarlo para empezar a trabajar con esta herramienta. Como la presión del compresor es mucho menor a la de la lata de aerosol, el primer se atomiza de una manera mucho más controlada, por lo que no se crea una enorme nube de pintura y gas. Aún así es recomendable hacerlo en un lugar bien ventilado y usar una máscara, además de proteger el espacio donde se trabaja. Pero eso es una ventaja adicional del aerógrafo, puedo trabajar a menos de medio metro de mi monitor sin preocuparme de mancharlo de pintura, lo cual es ideal para el tiempo de frío o si está lloviendo.
Otra cosa a su favor es que permite pintar mucho más rápido de lo que lo sería pintando a mano con una brocha o pincel. En pocos minutos la base ha quedado con un excelente acabado muy lustroso. Aquí abajo pueden ver el contraste. Pero como ya dije, yo soy nuevo en esto de la aerografía, así que le pedí a mi buen amigo Más que Charro, quien los ha usado por varios años, que lo probara y le diera el visto bueno. Que ya está regulada también. Empieza muy líquida la pintura, por eso se desparrama cuando le sacas. Uno más bien se aleja cuando quiere cubrir más área. Se ve sólido. No tiene cosas chuecas, que es muy común de las cosas baratas que no sirven. El punto fino está muy padre. Nada más eso de la doble acción sí lo extraño un poquito. Pero pues bueno, es un aerógrafo de 600 pesos. La bomba jala muy chido, me gusta que tenga la presión constante, así ahorita, ya regulada, que no te tienes que meter con la bronca, aunque tal vez con algunos otros tipos y densidades de pintura a lo mejor sí puede ser un problema que no puedas regular, pero me imagino que a lo mejor se le puede poner un regulador. No viene en la especificación de cuántos PSI genera. No. A lo mejor sí se puede medio regular. Sí, debe andar como unos 60 PSI. Está padre la bomba. Está un poquito pesada y voluminosa, pero pues para jales así como de modelismo no vas a estar 2 horas ahí con la mano alzada pintando una pieza. Esta más bien es como para detalles, no tan a detalle, pues como ojos o cosas por el estilo. Es para piezas grandes. Aplicar el fondo. Pero en sí se me hace muy bueno. Por ejemplo, para props lo recomendarías. Sí. Sí, pues para props está perfecto también. ¿Y para un nivel inicial? O sea, perfecto. Para alguien que no apenas está empezando a usarla. Pues está muy bien porque nada más trae un cap y puedes hacer muchas variaciones en los puntos. Está perfecto, está muy cómodo. Está fácil de limpiar. Tiene su aguja. Está bien hecha la aguja, no está curva ni nada. Que eso a veces merma mucho la precisión cuando están semicurvas, se puede llegar a tapar. Llevo ya un mes experimentando con él y estoy bastante satisfecho. Lo más difícil ha sido hallar la consistencia correcta para la pintura, pero fuera de eso funciona perfecto. El precio va desde los 750 hasta 950 si se usa el envío de China Post, pero el aerógrafo en sí cuesta alrededor de 600 pesos. En la descripción les dejo el enlace por si desean ustedes checarlo por sí mismos. Por la utilidad y la calidad de este aerógrafo, en base al precio definitivamente es una ganga. Se los recomiendo si es que como yo desean empezar a utilizarlo o también por lo práctico que es al ser portátil. Por ejemplo, si van a una convención o necesitan retocar un prop o hacerse body paint. Yo soy Musashi X, nos vemos en el próximo unboxing.